miembros del equipo científico en el edificio Namias. Hoy nos convoca la primera charla de la mañana titulada Medicina Deportiva. Expone el doctor Abelardo Troncoso, médico cirujano de la Universidad de Concepción, especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad Austral de Chile, cirujano subespecialista en cirugía artroscópica, magíster en Medicina Deportiva y Ciencias del Deporte de la Universidad Mayor de Santiago de Chile, académico del Instituto del Aparato Locomotor de la Universidad Austral de Chile. Le brindamos un fuerte aplauso y comenzamos esta jornada de la mañana. Hola. Buenos días. Primero que nada, agradecer a la comisión organizadora por esta invitación. Es gratificante encontrar muchos alumnos que estén interesados en participar en congresos, así que los felicito primero que nada por la organización y por la asistencia. La charla, en realidad, una exposición que trata de mostrarles qué es la medicina deportiva. En realidad es difícil definir la medicina deportiva. Yo creo que la medicina deportiva en Chile se está definiendo porque está emergiendo como una especialidad nueva. Probablemente de aquí a un tiempo va a aparecer como especialidad propiamente tal. De hecho, hay una universidad que la está dictando en Santiago. Así es que a través de esta charla espero que lleguen a las conclusiones de qué puede ser la medicina deportiva. Pero ¿son las lesiones la medicina deportiva? ¿Es un tenista que se lesiona? ¿Es un futbolista que cae en el pasto y uno no sabe si realmente está lesionado o está haciendo una actuación digna del Oscar? ¿O tenemos las consecuencias que es la lesión a nivel de un tobillo? Por ejemplo, cuando lesionaron a Alexis Sánchez en la final de la Copa Centenario. La traumatología, ¿qué tiene que decir acá? Bueno, la verdad que la traumatología está asociada a la medicina deportiva bastante, pero no es medicina deportiva, porque está orientada al tratamiento de las lesiones del aparato locomotor que se producen con ocasión de la práctica deportiva. Por eso les digo en esta diapositiva, es mucho más que eso. Aquí están una serie de disciplinas que tienen relación con la medicina deportiva. La psicología deportiva, la biomecánica, fisiología, nutrición, entrenamiento, traumatología, por supuesto, rehabilitación, gestión deportiva, investigación científica. Y para nosotros, y el mensaje que le quiero dejar a ustedes, a futuros médicos, es la prescripción de actividad física. Pero ¿qué nos dice la psicología deportiva? El otro día vine y escuché una charla sobre burnout en estudiantes de medicina, ¿no? Y también en médicos. El deportista también tiene burnout. Pero a través de la psicología se trata de acercar a este deportista y solucionarle este problema psicológico que presenta. La psicología aporta mucho en la práctica deportiva, aunque algunos entrenadores la rechacen. Tiene mucho de previsualización y de programación mental precompetitiva. Eso les puede servir a ustedes. Yo imagino lo que voy a hacer en un acto quirúrgico. Si voy a operar una fractura de tobillo, yo me imagino inicialmente cómo va a ser la incisión, con qué me voy a encontrar, cómo lo voy a solucionar, y eso lo imagino mentalmente. Lo mismo pasa en la psicología deportiva. Se trata de ayudar al deportista a que imagine todo lo que va a hacer en una competencia final, que es una preparación habitualmente de años para llegar a un punto de no más de 20 minutos en algunos casos, menos de un minuto en algunos. ¿Qué tiene que ver la biomecánica? La biomecánica está orientada a estudiar el funcionamiento del aparato locomotor, al estudio del movimiento y a la prevención de lesiones. Entonces ustedes van a ver, si alguna vez tienen la oportunidad de estudiar esto, cómo se estudia el movimiento en plataformas de fuerza, cómo se estudia la marcha, cómo se pueden prevenir en estas mismas plataformas de fuerza y a través de cámaras de ultra velocidad, en algunos deportistas, las correcciones de los gestos técnicos. Eso es lo que nos va a aportar la biomecánica. La fisiología del ejercicio. Esto es muy interesante. Yo cuando hice mi magíster
les puedo contar que llegué a este mundo de la fisiología del ejercicio absolutamente con una mano adelante y otra atrás. Me senté a escuchar a un académico español muy famoso que nos habló sobre el funcionamiento de las fibras musculares, cosas que en pregrado había escuchado nunca, pero siempre digno, con cara de saberlo todo, escuchaba y veía también a mis compañeros que nos colocaban cara de interrogación, pero es como un mundo nuevo al cual uno tiene que entrar. Es muy interesante y tiene un potencial de investigación muy grande. Ahí tenemos la fisiología cardiorrespiratoria, el funcionamiento del sistema endocrino orientado al ejercicio y la utilización de nutrientes. En la nutrición, que también tiene relación con nuestra medicina deportiva, hablamos de la alimentación para el ejercicio físico, desde de la típica persona que trata de empezar a practicar algo, a hacer algo de ejercicio, hasta que aquella persona que quiere competir en alguna actividad, pero a full. Ahí hay tips de hidratación, manejo del peso corporal y la suplementación que nosotros podemos recibir sin tener peligro de aparecer con un doping positivo. Teoría del entrenamiento, ¿para qué esto? Esto también es un mundo nuevo para los que somos del área de la salud. ¿Qué son estas cargas, estas precargas, precompetitivas, postcompetitivas, el reposo, la relajación, postcarga, ciclo y superciclo? Son cosas que en la medicina deportiva uno tiene que manejar. No es fácil, se ve fácil cuando uno lo ve aplicado, pero para llegar a esa conclusión, para llegar a ver un atleta haciendo actividad física y entrenándose, ha pasado mucha agua debajo del puente cuando lo hace bien. Y por supuesto la traumatología, que es lo que más me toca a mí, está orientada al tratamiento de las lesiones y a prevenirlas. La kinesiología, hay kinesiólogos que se especializan también en esto, está llevada a la rehabilitación, a la corrección de gestos y a la coordinación neuromuscular. Y esto que también es importante, la gestión deportiva. ¿Cómo manejo yo los recursos? ¿Cómo me los consigo? ¿Cómo logro obtener más recursos? ¿Y cómo los administro? Porque lo que falla, ustedes verán siempre, habitualmente son los financiamientos, los materiales con que yo entreno. Los deportistas siempre tienen que andar haciendo alguna cosa adicional para conseguirse un financiamiento. Y la investigación, cuando uno toma el desafío de hacer un magíster o un doctorado, necesariamente este magíster y doctorado termina con una tesis. Y esa tesis, si uno no la realiza, es egresado de magíster, pero no es magíster ni es doctorado. Entonces yo también tuve que hacer este tipo de cosas y está orientado a todo lo que estaba anteriormente mencionado, o sea, la fisiología, el entrenamiento, a las lesiones, a lo que uno pueda encontrar que tiene relación con la actividad deportiva. Entonces, es muy poco gratificante invertir 3 años de la vida para no terminar la tesis. Entonces, es verdad que el 80% de las personas que hacen un magíster, por ejemplo, no terminan la tesis. Entonces, como plata perdida, diría alguien. Y aquí está, la prescripción de la actividad física. En realidad, esta charla es para que ustedes tomen conciencia. Para mí esto es importantísimo. Y es importantísimo porque lo aprendí así en mis últimos años. Pero esto no lo sabía, nadie me lo dijo antes. La promoción de la actividad física como parte de un estilo de vida saludable y preventivo de patología y mortalidad. Así de claro. Miren esta definición. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico? Un agente hipolipemiante, antihipertensivo, inotrópico positivo, cronotrópico negativo, vasodilatador, diurético, anorexígeno, reductor de peso, catártico, hipoglicemiante, ansiolítico, hipnótico y con cualidades antidepresivas. ¿Qué medicamento pueden encontrar ustedes que tenga todas estas cualidades? No existe. Pero sí el ejercicio físico. Tenemos que distinguir entre actividad física, ejercicio físico y deporte. Por ejemplo, yo en este momento estoy acá parado y mi actividad física es mayor que la de ustedes, porque estoy utilizando
grandes grupos musculares para movilizarme en el escenario y hablarles. Estoy concentrado en tratar de no equivocarme en las palabras que utilizo, eso también está gastando calorías. Eso es una actividad física. Estoy elevando mi tasa metabólica por mi actividad muscular. En cambio, ejercicio físico, estoy entrenando, estoy haciendo algo relativamente estructurado para mejorar algún aspecto del fitness. Vamos a ver qué se entiende por fitness. Y finalmente, el deporte es la práctica reglada del ejercicio físico. Es decir, yo me someto a reglas para cumplir con un objetivo que lleva la acción física. Por ejemplo, el fútbol, voleibol, básquetbol, todo lo que tenga algún tipo de regla y además haya o exista una competencia. ¿Qué es el fitness? El fitness se puede resumir como la aptitud física que uno pudiera tener y que tiene relación con la capacidad aeróbica o cardiopulmonar que se mide en MET. Vamos a ver qué es lo que es el MET. Con T, no con D como la clínica de Santiago. Fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación y equilibrio son elementos del fitness. Entonces, cuando uno hace ejercicio físico, lo que quiere es mejorar algún aspecto del fitness. Es decir, alguna de estas cosas que aparecen acá. ¿Qué es un MET? El MET en realidad es una unidad de índice metabólico y que corresponde a un consumo de oxígeno por kilo por minuto, que es lo que mínimamente necesita el organismo para mantener sus constantes vitales. Esto inicialmente no es fácil de calcular, pero si ustedes van a internet van a encontrar una serie de tablas de MET donde le van a hablar de cuántos MET estoy yo utilizando por ejemplo, en una bicicleta estacionaria a ciertos watts de potencia, 50 watts de potencia, 75, 80, qué sé yo. Y ahí ustedes van viendo cuántos METs han ido consumiendo. El ejercicio físico es prevención, como lo mencionaba. ¿Pero prevención de qué? Miren, cáncer colorectal, todos los cánceres relacionados con estímulo estrogénico, mama, endometrio y ovario, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cardiopatía coronaria, enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus tipo 2, y enfermedades neuropsiquiátricas. Se ha hablado bastante de psiquiatría acá, ¿eh? Me sorprende. ¿Estamos todos locos? Ok, no lo sé. Pero miren, el ejercicio puede que impide que hablemos tanto de problemas psiquiátricos, ¿ah? Alteraciones del ánimo y trastornos de memoria. Y en el aparato locomotor, por supuesto, la artrosis y el riesgo de las fracturas. La osteoporosis, al promover el uso muscular, se promueve también el depósito de calcio en los grandes huesos y el aumento de la masa ósea más que el depósito de calcio. Ejercicio físico. El riesgo de muerte en mujeres asintomáticas que no hacen actividad física es 2 veces mayor que en las que practican alguna actividad física. Eso está publicado, pueden encontrar la cita bibliográfica. Ejercicio físico, acá hay un metaanálisis y esto nos sirve a todos, ¿eh? A mayor tiempo sentado mirando televisión, mayor riesgo de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Las tablas aquí eran de 0 a 4, 4 a 8, más de 8 horas, más de 12. ¿Ya? Y el mantenerse sentado por mucho tiempo es un factor de riesgo de mortalidad, miren, independiente de la actividad física que uno haga. O sea, si yo hago fitness, pero estoy más de 4 horas sentado, igual voy a tener un riesgo de mortalidad mayor que si no estuviera tanto tiempo. Cáncer colorectal. Hay un metaanálisis que habla de la actividad física y del cáncer colorectal. Y aquí nos dice que la práctica de actividad deportiva pre y postdiagnóstico se asocia a una disminución de la mortalidad por cáncer colorectal. Y también por cualquier cáncer específico que se estudiaran en este trabajo. Cáncer de mama. Esto es muy interesante. La actividad física promueve la destrucción de las células tumorales, tanto localmente como su capacidad para poder invadir otras estructuras a distancia. O sea, evita las metástasis. ¿Ya? Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la primera causa de muerte a nivel mundial. ¿Ya? Miren acá.
uno podría decir, baja la presión arterial diastólica hasta en 6 milímetros de mercurio. ¡Oh, qué poco! Pero en realidad esto disminuye en un 40% las complicaciones derivadas de la hipertensión. O sea, esta baja mínima que uno podría considerar resulta en una gran disminución de la probabilidad de alteraciones patológicas. Hay un estudio que es el estudio de Osaka, donde habla que se estudiaron japoneses que iban a su trabajo caminando y esto disminuyó el riesgo de hipertensión arterial con el ejercicio regular, incluso puede evitarla. Cardiopatía coronaria, no hay ningún cardiólogo, pero en la cardiopatía isquémica coronaria estabilizada tiene todos estos beneficios. Disminuye el uso de drogas, evita la restenosis coronaria, aumenta la sobrevida, incluso comparada con angioplastía percutánea. Volvemos un poco a la diabetes. Se dice que en mis tiempos, yo no sé cómo será ahora ya, que la diabetes mellitus tipo 2 era prácticamente, si tú tenías un papá y una mamá diabética, estabas perdido. Ibas a ser diabético después de cierta edad. ¿Por qué? Porque era genética. Pues bien, se ha visto que eso no tiene una penetrancia de más del 10-20%. El mayor problema es el estilo de vida. Porque si yo estoy con alguien que tiene un estilo de vida durante toda su vida, me crié diciéndome, por ejemplo, que las guatitas eran malas, nunca voy a comer guatitas. O si, qué sé yo, el cochayuyo no le gustaba a la mamá de uno, no comía cochayuyo uno nunca y nunca le iba a gustar el cochayuyo. Entonces el estilo que uno tenía en la casa era ese. El estilo que se tiene en una familia que hay pacientes con diabetes mellitus tipo 2 habitualmente es un exceso de nutrientes y una muy poca actividad física. ¿Ya? El ejercicio mejora el control de la diabetes tipo 2 y disminuye la mortalidad con factores relacionados con esta enfermedad. Miren, trastornos neurológicos y psiquiátricos, esto es muy interesante. Mejora los niveles de memoria y concentración. O sea, ¿es bueno que un estudiante de medicina practique actividad física o ejercicio físico? La respuesta es sí, es muy bueno, porque va a mejorar su actividad física, su concentración y su memoria. Al principio, cuando uno va a empezar a hacer actividad física, y lo vamos a ver al final, uno se va a sentir cansado, le van a doler los músculos, que esto, que lo otro, va a andar con sueño, pero a medida que va transcurriendo el tiempo y uno sigue insistiendo y siendo constante en la práctica, esas cosas que te van pasando al inicio ya no te pasan después. Y ustedes van a ir viendo cómo mejora esta capacidad de concentración. Y en los médicos ya no le ladramos ni a otros colegas, ni a nuestros colaboradores, ni a los pacientes. Juega un rol importante en la recuperación de trastornos del ánimo leves a moderados. Y aquí una pausa. Se estudió la amígdala cerebral en pacientes con depresión leve a moderada antes y después de la práctica de actividad física deportiva, reglada por un programa. Y se encontró con resonancia magnética que crecía esta amígdala en forma significativa. Y eso se correlacionaba con una disminución de los problemas relacionados con el trastorno de ánimo. Y era mejor cuando se corría que cuando se andaba en bicicleta. Por lo tanto, el hecho de mantener a lo mejor algo vestigial de nuestra etapa de cavernícolas y de Australopithecus y lo que sea, la mirada en el horizonte y sentir el suelo, algún efecto tiene a nivel cerebral que provoca este cambio en el ánimo. A diferencia de la bicicleta, donde uno va sentado y va haciendo esto, ¿no? Con los pies. Mira el horizonte, pero ya no tiene la posición de estar erguido. Una cosa a investigar, pero interesante lo que ocurre. Sirve en depresiones leves a moderadas. Mantiene el estado mental en casos de Alzheimer. Una degeneración cerebral, no es que la podamos curar con el ejercicio, pero va a permitir la plasticidad neuronal. El ejercicio no provoca aparición de nuevas neuronas, pero sí provoca que la neurona mejore sus contactos con las vecinas y mejore su transmisión interna. Mejora la coordinación psicomotora y evita las caídas. Qué importante esto en las personas ancianas. Un trabajo sobre depresión
suicidio más que depresión, suicidio que se presentó, hablaba de adultos mayores que se suicidaban. Y si un adulto mayor se cae y está más de 15 minutos en el suelo, eso es un estrés postraumático de libro después de eso. Si ustedes lo paran antes de eso, es menos probable que tenga estrés postraumático. Y el estrés postraumático va desde trastornos del sueño hasta una depresión. En el aparato locomotor, como digamos, disminuye el riesgo de fracturas en las caderas de mujeres posmenopáusicas, mejora la coordinación psicomotora, disminuye el riesgo de caídas, estrés postraumático de nuevo. Pero tratemos de definir algunas cosas para que ustedes se lleven de mensaje. Aquí hay una definición fácil y difícil. Tipos de ejercicio. Aeróbico. Y el aeróbico es el que yo consumo preferentemente grasas. Y el anaeróbico es el que consumo preferentemente hidratos de carbono y, si se me pasa la mano, proteínas estructurales. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir en el fondo? Que si yo quiero bajar de peso, tengo que mantenerme aeróbico. Y para mantenerme aeróbico no tengo que hacer actividad o ejercicio físico en que esté... Porque ahí estoy anaeróbico. No estoy haciendo nada más que gastar los hidratos de carbono que me comí, no sé, hace como 8 horas. ¿Se fijan? Entonces, disminuiré mi aporte y mi almacenamiento graso en el trasero, en la cintura. No. Ejemplo de aeróbico, esto, que es trotar en la trotadora, o esto, que es bicicleta, pero a una cierta intensidad. Si yo hago ejercicio a baja intensidad, pero por largo tiempo, bajo de peso. Si yo hago ejercicio a alta intensidad, con poco tiempo, me canso y termino todo molido al día siguiente y después no quiero hacer ejercicio porque me duele todo el cuerpo. Entonces, si yo quiero mejorar mi capacidad aeróbica, tengo que ir aumentando mi intensidad lentamente, de manera tal de que yo pueda resistir sin dolor. Y aquí vienen los ejercicios de fuerza, ¿ven? Un futuro médico en 5 años más, a ver quién va a hacer esto. Este es un press de banca. La idea es que nosotros, bueno, por lo menos el hombre tomó conciencia que está un tanto excedido de peso. Pero los ejercicios de fuerza son los principales consumidores de glucosa que tiene el músculo. ¿Ya? O más bien que el músculo consume más glucosa. Bueno, la idea es que por lo menos estemos ahí, no vamos a hacer un físico-culturista, el que quiera hacerlo, claro, como disciplina lo puede lograr, pero la idea es que estos ejercicios sean para todos. Ejercicios de flexibilización, aquí yo voy estirando mis músculos, voy tratando de alargarlos, de cierta manera que existen test para que uno vaya viendo cuánta flexibilidad tiene y tiene una correlación con la edad que uno tiene. Y esto es un cálculo de la intensidad de la actividad física. O sea, esta es una cosa típica que uno dice, que es típico que uno diga que hay un pelotón de soldados que va corriendo, los que van en las primeras filas van cantando y cantan muy bien y no tienen problema, los que van al medio también cantan, pero ya les cuesta un poco, y los que van atrás van, sí, ya, esos van anaeróbicos, los primeros van aeróbicos, los del medio pueden ir aeróbico, anaeróbico, y los del final van anaeróbicos. Entonces ahí uno sabe, para cada intensidad, los que van muy intensos son los que van atrás, para su capacidad física. En cambio, los que van adelante, no es un ejercicio intenso. O sea, uno puede decir, churra, si me coloco a trotar, y en ese trote tengo un amigo que está al lado que está trotando, y empiezo a conversar con él, y puedo mantener la conversación sin problema, es que estoy en una intensidad moderada. ¿Se fijan? Pero si de repente ya me está lateando porque me estoy cansando, quédate callado, no quiero conversar más, y eso es porque ya estoy entrando en una intensidad que es más alta de la que yo en ese momento estoy en condiciones de resistir. Más técnico, y aquí vienen los enredos. Uno calcula la frecuencia cardíaca de reposo,
y luego la frecuencia cardíaca máxima en una prueba aeróbica de 6 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que a uno le colocan unos conos, habitualmente son 6 por 3 metros, y uno va corriendo alrededor de esos conos y al final de esos 6 minutos te toman la frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca es la frecuencia considerada como máxima, menos las de reposo, te va a dar la frecuencia cardíaca de reserva. A la de reposo le sumas el 60% de la de reserva y tienes la frecuencia cardíaca del ejercicio moderado. Entonces ahí uno puede calcular, a ver aquí, me contaron que podía ser así. Lo mismo pasa con los ejercicios de fuerza. En los ejercicios de fuerza no se toma la frecuencia cardíaca. Si nos devolvemos, ahí, digamos que ahí, porque probablemente él tiene mejor actividad, aunque el peso es pequeñito, se le van colocando pesos a esta persona y se le dice ya, levanta 10 kilos, 5 y 5, levanta. Ya, 5 más, 5 y 5, hasta que el peso que más pueda levantar. Al peso que más pueda levantar, uno le saca un porcentaje y ese porcentaje es el que tiene que empezar a realizar actividad física, a realizar el esfuerzo. Por ejemplo, no sé, si levantó 100 kilos, empieza con el 25%, iniciará 25 kilos, 3 series de 10. Eso quiere decir que yo completo 10, descanso un poco, 10, descanso un poco, 10, descanso un poco. ¿Ya? Pero, ¿cómo puede saber uno si está mal, si se le están pasando las manos haciendo actividad física? En general hay una serie de estudios estadísticos para calcular esto, para no excederse y tener algún problema de tipo cardíaco. Es 220 menos en la edad, es la frecuencia máxima que uno tiene que tener. Entonces, 220 menos 25, ahí ustedes van sacando la frecuencia máxima. ¿Cómo lo puedo hacer en forma aún más técnica? Y aquí empezamos en las cosas de la medicina deportiva. Se hace una prueba en ergómetro, que puede ser una bicicleta o un ergómetro, un cicloergómetro, o un remo, con test incremental. Eso quiere decir que yo voy aumentando o las cargas de peso o voy aumentando la velocidad y empiezo a tomar muestras de ácido láctico cada cierto tiempo para obtener el umbral láctico. El cuerpo mantiene un equilibrio de ácido láctico hasta que ya no puede más y se dispara. Cuando ya se dispara es que ya yo estoy entrando en alta intensidad. En general, este umbral es 2 a 3 milimoles por litro. Debajo de esto es ejercicio de moderada intensidad. ¿Ya? Cuando uno se le sube esta cosilla, ahí está en un cicloergómetro, y habla de un umbral láctico y un umbral anaeróbico y aeróbico acá en relación al ácido láctico. Y acá, recomendaciones internacionales en el adulto. Esto es lo que yo quiero que ustedes tengan presente. 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, semanales, 75 de intensidad vigorosa, realizar al menos 2 sesiones por semana de fortalecimiento, ya vimos lo que era, flexibilización, coordinación y equilibrio. Si uno quiere tener beneficios adicionales, 300 minutos a la semana, aeróbico de intensidad moderada o 150 minutos a la semana de intensidad vigorosa. Duración de las sesiones, al menos 10 minutos. Y no necesitan hacerse, digamos, de inmediato. Yo puedo hacer 30 minutos o 40 minutos de actividad física y hago 20 minutos cuando me levanto en la mañana y 20 minutos cuando me voy a mi casa. En niños y adolescentes, al menos 60 minutos al día, 5 días a la semana o todos los días, vigoroso, moderado, acumulado, continuo, lo que quiera. El niño tiene que moverse y hacer lo que quiera. Esta es una sesión tipo. 5 a 10 minutos de ejercicio leve a moderado, acondicionamiento de 20 a 60 minutos, que pueden ser pesas, puede ser flexibilidad, resistencia neuromuscular o la práctica de un deporte. Y finalmente un enfriamiento de 5 a 10 minutos. Leve a moderado. Flexibilización, al menos 10 minutos al finalizar la actividad física. ¿Por qué? Hay estudios científicos que hablan de que uno podría predisponerse a una lesión si hace la flexibilización antes de la actividad física. Hay algunos que lo refutan, pero es preferible tener esa idea.
Y en la semana realizar al menos 2 días consecutivos de entrenamiento de fuerzas pesas. Tip de hidratación. Agua a temperatura ambiente. Durante, después, demasiado fría, no se absorben lo suficientemente bien. Uso de bebidas hidratantes o geles de hidratación y nutrición. Sin justificación, este tipo de geles en sesiones de menos de 1 hora. Es decir, yo me tengo que tocar un Gatorade, por ejemplo. No. Voy a estar aportando calorías nada más si la sesión fue menos de 1 hora. Tips de nutrición. Comer hasta 1 hora antes de la sesión de ejercicio o 10 minutos antes de hidratos de carbono que se absorben rápidamente. ¿Ya? Los ejercicios en ayunas no son convenientes porque disminuyen la resistencia y la fatiga. Hay algunos que les gusta hacer ejercicio en ayunas, pero no tienen grandes beneficios. Si yo quiero hacer sesiones de alta intensidad, no puedo repetirlas antes de 48 horas porque si no, no tengo combustible, se me acabó la benzina. Tengo que alternar sesiones de moderada intensidad con alta intensidad. Y si yo hago ejercicios de alta intensidad, tengo que empezar a comer antes de 1 hora de terminado mi ejercicio, para así tener buena nutrición para hacer mis actividades después. Estamos hablando en una persona que tiene una práctica deportiva regular. ¿Baja de peso? Sí, el ejercicio ayuda a bajar de peso, pero siempre tiene que ir con una restricción de ingesta calórica y con un ordenamiento de las comidas durante el día. Por sí mismo el ejercicio no es tan eficiente si no tiene estas 2 cosas asociadas. Y lo que les decía, baja intensidad, larga duración, consume grasas. Lo de alta intensidad consume carbohidratos y después cuando a uno se le pasa la mano empieza a tener un efecto perjudicial consumiendo proteínas. Aquí, bueno, era un gráfico para mostrar la... ¿Qué pasó? Bueno. Finalmente, terminando, para finalizar, el mensaje es, ya que me queda poco tiempo, eso no lo voy a dar. ¿Cuáles son los riesgos? Son bastante más los beneficios que los riesgos. Si uno hace un buen tamizaje, es difícil que vaya a existir alguna complicación. Estos son los riesgos que uno puede tener, pero son bastante bajos si uno lo hace bien. Los objetivos claros, ¿qué quiero hacer yo? Mejorar mi capacidad aeróbica, bajar de peso, competir. Eso es lo que uno tiene que tener claro antes de hacer actividad física. Clasificar al paciente y planificarlo adecuadamente. Acuérdense que la segunda causa de muerte es el sedentarismo, mayor que tabaquismo, aumento de glicemia, sobrepeso y hipercolesterolemia. Prescribamos actividad física, cambiemos nuestros hábitos y proyectémoslo a nuestros pacientes. Y acuérdense, el ejercicio físico es igual que un medicamento, uno lo puede prescribir. Si realiza actividad física o si la realizamos, la podemos promover. Si no lo hacemos, malamente lo vamos a promover. Ahí hay un sitio que se llama Exercises Medicine, que es muy interesante. Ahí ustedes pueden encontrar cuáles son los cuestionarios que se pueden hacer a los pacientes antes de iniciar la práctica deportiva, por pacientes saludables, por pacientes que no son saludables, que tienen hipertensión, que tienen diabetes. Hay charlas, muchos de los datos están tomados de ahí. No seamos este gordito que come hamburguesa, seamos una familia que hace actividad física. Y muchas gracias. Agradecemos la
exposición del doctor Troncoso y hacemos entrega de un pequeño agradecimiento. Y preguntas anteriormente, sí. Una ronda de 3 preguntas. Si alguien... Hola, ahí sí. Hola. Hola. Mi nombre es Lila y soy de la Universidad de Chile. Y quería preguntarle sobre que hablaba de que el deporte generaba como atención y memoria, mejorar el aprendizaje. Pero quería saber si es que eso se potencia más cuando son deportes como interactivos, como en equipo, o también se puede trabajar igualmente como cuando son como deportes individuales o como sin interacción con otras más personas, como la cosa de la estrategia o algo así. Uh-huh. Mira, en general lo que se sabe es que si tú te planificas, por ejemplo, tomemos en cuenta un deporte de grupo. Para hacer un deporte de grupo, por ejemplo, básquetbol, tú tienes que tener una actividad física previa, tienes que entrenar para hacer eso. O sea, no es solamente ir a jugar y pelotear con una pelotita de básquetbol, sino que tú tienes que hacer trote, flexibilización, ejercicio de fuerza. Entonces, eso está incluido. Por lo tanto, es casi similar. Ahora, si tú me dices, si yo comparo ejercicios grupales con ejercicios individuales, hay cierto tipo de entrenamiento que es individual, personalizado, que tiene los mismos beneficios, porque tiene asociado, por ejemplo, ejercicios de fuerza, ejercicios de coordinación, eso te lleva a plasticidad neuronal. Es muy interesante, uno de los, digamos, ejercicios que te puede servir ahí, el TRX, ¿alguien lo ubica? Esto que inventaron los paracaidistas norteamericanos y que después se masificó. Eso tiene ejercicios de fuerza, flexibilidad y coordinación. Hola. Hola. Mi nombre es Valentina, soy de la Universidad de Concepción. Mi pregunta va relacionada a que sabemos los beneficios que tiene la actividad física y a mí me ha tocado conversar con muchos pacientes que se excusan con sus problemas como de artrosis o ese tipo de cosas para no hacer actividad física. Y he conocido también muchos pacientes con obesidad que tienen estas enfermedades, entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo promoverles la actividad física a estos pacientes? Porque se me ha hecho súper difícil. Mira, eso, muy interesante la pregunta, porque cuando yo le mostraba esto de tener los objetivos claros y planificarse bien, es justamente porque cuando a una persona se le dice, oye, ¿sabe que usted tiene un exceso de peso, tiene que hacer actividad física? No, es que no tengo tiempo. No, es que... Entonces, hay una estrategia psicológica en que cuando tú controlas inicialmente a ese paciente, solo se lo mencionas. Y le dices, mire, usted tiene... va a depender de cómo sea tu recepción. Si él dice, oh, esa en realidad tiene razón. Si él te dice, en realidad tiene razón, tú en ese momento, pues, encuentras la cuña para empezar a decirle algunos pequeños tips. Mire, no sé, haga 10 minutos de trote lento, o cómprese una bicicleta estacionaria y vea televisión, no va a estar sentado viendo televisión, pero haga ejercicio en la bicicleta, haga 10 minutos, no se canse, y uno empieza con pequeños objetivos, lograr que él se fidelice a su actividad física. Sobre todo en el paciente que te dice, sí, tiene razón, pero el paciente que te dice, no, que me duele esto, que me duele esto otro, lo que uno debería hacer ahí es mencionarle un poco más y hasta por ahí los beneficios del ejercicio, y en el próximo control intentar ver, porque hay una etapa de negación del paciente para hacer actividad física y todos lo hacen. Entonces, no, que no tengo tiempo, no, que me da lata, no, que me duele aquí, me duele allá. Entonces después uno puede ir lentamente, sesión a sesión o control a control, irselo mencionando hasta que el paciente es capaz de decir,
Tiene razón, doctor, me he dado cuenta. Y es ahí donde tú puedes empezar a prescribir el ejercicio físico. Y como les digo, en este portal ustedes pueden encontrar muchos tips como para poder resolver esa situación. Hola, mi nombre es Gabriela, soy de la Universidad de Chile. Tengo 2 preguntas cortitas. La primera es, ¿cómo afecta el ejercicio positiva y negativamente a los pacientes con fibromialgia? Y la segunda es un poco de perogrullo, pero ¿la natación se considera un deporte aeróbico o anaeróbico? La primera, la fibromialgia, en realidad hay varias teorías sobre el origen de la fibromialgia, pero el ejercicio físico dosificado, con objetivos que tengan, por ejemplo, en el horizonte la flexibilización, aunque no es la flexibilización considerada un ejercicio que te va a hacer gastar calorías, por ejemplo, es beneficiosa para la fibromialgia, sobre todo en los periodos intercrisis, ¿ya? Y en esos periodos intercrisis donde tú puedes hacer ejercicios ya más aeróbicos o de fuerza. En sí tiene mayores beneficios en ese periodo que está intercrítico, por decirlo así. Cuando el periodo es crítico, se recomiendan ejercicios de flexibilización más que nada. Eso. Y la otra pregunta era... si la natación es aeróbica o la anaeróbica. natación es aeróbica. Lo que pasa es que por eso era fácil y difícil esa diapositiva. Porque aeróbico o anaeróbico va a depender de la intensidad de la natación en el fondo. O sea, todo ejercicio es aeróbico o anaeróbico. Va a depender de la intensidad. O sea, si yo tomo una pesa y es de 3 kilos y hago así, estoy así yo, todo el rato. Estoy siempre aeróbico. Pero si tomo 30 kilos, ya a la número 5 ya estoy anaeróbico total, porque no tengo la fuerza para eso. Entonces, si alguien nada, y mientras nada su frecuencia cardíaca permanece en los porcentajes que para esa persona es un ejercicio moderado, siempre va a estar aeróbico. ¿Se fijan? Entonces, por eso es bueno calcular la frecuencia cardíaca de cada uno, para saber dónde está. Bueno, gracias a todos. Nuevamente agradecer la exposición y ahora sí se la entrega del presente al doctor Troncoso. Muchas gracias, un fuerte aplauso.